Buenos días. El Colegio de la Frontera Norte les da la bienvenida a esta presentación de libros. Qué bueno que se han tomado un tiempo para acompañarnos. Creo que va a ser una presentación interesante. Vamos a presentar dos libros. Entonces, la encargada, bueno, primero, muchas gracias a las comentaristas, a la coordinadora. Ahorita la va a presentar mi compañera Elizabeth Cueva. Ella va a ser la moderadora de la presentación. Vamos a tener dos presentaciones. La primera Marta la va a comentar, y después vamos a tener la segunda presentación. Entonces le doy la palabra a la doctora Teresa Elizabeth. Ella es profesora investigadora de aquí del colegio. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Estamos muy contentos de poder hacer partícipes de estas dos obras de textos tan interesantes relacionados con el trabajo de las mujeres y la diversidad laboral en México, así como las situaciones de servicio doméstico en Latinoamérica. Primero vamos a empezar con la presentación del libro Mujeres y Diversidad Laboral en México, coordinado por María Eugenia de la O, y lo va a comentar la doctora Cirila Quintero. Como saben, ella es nuestra jefa aquí en la regional de Matamoros, del Colegio de la Frontera Norte. Va a tener unos 10-15 minutos de exposición y después pasaremos con la coordinadora del libro, María Eugenia de la O, que nos comentará también sus impresiones sobre el mismo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decirles que aunque aquí podamos ser pocos, que muchas gracias por la asistencia, este evento está también siendo transmitido por la red, porque hay muchísimas personas interesadas en las cuestiones de género, entonces también está haciendo una transmisión. Bueno, primero quiero felicitar a Maru, entonces por eso estas dos obras coordinadas. Por experiencia propia sé que la coordinación no es nada fácil. Es más fácil escribir un libro que coordinar, porque supone andar a través de varios con colaboradores. Entonces yo creo que es un libro muy importante en ese sentido. El trabajo que hay detrás, uno lo ve y dice, no, qué bonito todo, pero todo el trabajo que hay detrás después nos platicará María Eugenia de la O. Entonces voy a hacer algunos comentarios que me parecen, que yo creo que puedan animarles a leer este libro tan interesante. Me parece que el libro es un trabajo, este libro que se llama Mujeres y Diversidad Laboral en México, es un trabajo importante que da un panorama muy preciso de la situación actual de las mujeres que trabajan en México. Desde un enfoque multidimensional, este libro muestra cómo afectan los cambios estructurales de la mujer, cómo los trabajos se han precarizado, y sobre todo también algo que toca este trabajo que a mí me gustó, es que abarca la dinámica del trabajo no solo en los espacios urbanos, sino también en espacios rurales o en espacios pesqueros, y también habla del trabajo indígena, de las mujeres indígenas, que yo creo que pocas veces se llegan los tocamos. En este apartado me parece muy relevante. Este trabajo también toca aspectos que parecería tan relevantes, que es la migración, y sobre todo, pero no la migración, digamos, internacional solo, sino también la participación que las mujeres tienen en esta migración hacia Estados Unidos, pero también en uno de los estudios muy interesantes se ve cómo han migrado mujeres por generaciones. Entonces eso me parece muy relevante. Los autores del libro, en este libro, es una combinación muy importante que a mí me parece que es resaltar, de investigadores ya consolidados como Manu de la O, como la misma Pacheco, que ahora nos acompañan, y también de jóvenes investigadores o investigadoras. A mí me parece que este también libro es una muestra de cómo varias de las autoras que ya tienen un trabajo importante en el género han formado nuevos recursos humanos, o nuevos recursos también de alumnos, bajo esta perspectiva de la importancia del estudio de la mujer. Entonces me parece que esta combinación de investigadores consolidados y investigadores jóvenes parece que es muy relevante. El libro consta de 12 capítulos y estos se mueven en distintos espacios, se mueven desde el espacio de lo que sería la parte de Puebla, está la parte de Guadalajara, están distintos espacios que me parece que es muy relevante también tener en cuenta. El libro está basado, cuando uno lo lee, en las más variadas metodologías, sobre todo porque se trata de un libro que intenta ver, digamos, distinta esta diversidad que tiene la mujer, el trabajo de la mujer. Entonces en el libro vamos a encontrar
textos que se basan en entrevistas, en historia de vida, en estudios de generaciones de mujeres, en estadísticas, en estudios de caso, y me parece muy relevante resaltar cómo cada uno de los autores va recurriendo a distintas técnicas de juntar su información para hacer un enfoque más complejo y sobre todo que muestre esta diversidad laboral. El título del libro, Diversidad Laboral, me parece de lo más apropiado. Se deriva de la diversidad de trabajos en los que se mueven las mujeres. Las mujeres se mueven en distintos sectores, industrial, servicios, comercios, la pesca, y sobre todo también, pero no solo en la diversidad de los trabajos, también se mueven en diferentes puestos. Hay mujeres que están en el servicio doméstico, desde las mujeres que trabajan en el servicio doméstico hasta las ejecutivas de las grandes empresas les van a encontrar acá. En este sentido también me parece también que hay que resaltar que este libro, en su diversidad, muestra cómo las mujeres trabajan en distintos espacios, en el campo, en la ciudad, en los campos pesqueros, en Estados Unidos. Y entonces también aquí le introduce un elemento, bueno, pues esta diversidad, digamos, es importante, pero el libro también ahí tiene dos textos que hablan acerca del factor étnico, o sea, de las mujeres indígenas, que muestra cómo también de la situación de los migrantes, de las mujeres migrantes en Estados Unidos, o en la Ciudad de México, o en Monterrey, que muestra algo muy interesante, muestra cómo las mujeres que trabajan se enfrentan no solo a problemas que tradicionalmente las diferencias, digamos, entre salarios, explotaciones, sino también cómo cuando se juntan distintas vulnerabilidades en mujeres, que es indígena, que es migrante, cómo se acentúa más esta parte de desigualdad y precariedad. Parece que una de las conclusiones que se puede sacar de este libro es que los entrecruces de distintas vulnerabilidades en las mujeres que trabajan pueden llevar a una desigualdad muy, muy acentuada y estructural. Un punto que a mí me llamó la atención cuando comencé a leer el libro, sobre todo, es que generalmente empezamos así como que, bueno, pues en el caso de las mujeres de la maquila, pero también el libro empieza con un capítulo muy interesante que muestra cómo los cambios económicos actuales están afectando a las mujeres que trabajan. O sea, generalmente cuando hablamos de los cambios estructurales pensamos en las grandes industrias, pensamos en los grandes sectores, pero aquí muestra cómo las mujeres están siendo afectadas también por estos cambios, sobre todo en el número de empleos que tienen, la calidad de empleos que tienen. Entonces parece ese que es un punto fundamental. La autora va a distinguir, o la coordinadora distingue sobre todo la importancia de 4 elementos fundamentales. Uno es cambios estructurales, el otro las características del mercado femenino, y también habla un tanto de la importancia de lo étnico, la parte de la migración, le parecen que son elementos relevantes. A lo largo de estos 4 ejes va articulando se va articulando el libro, obteniendo un resultado muy, muy interesante. Entonces, hay otras cosas que desearía resaltar, sobre todo, pues bueno, los que estudiamos del trabajo femenino, generalmente hablamos de la doble jornada, de la difícil compensación, pero a mí me parece que un punto fundamental de este libro es hacer algunas propuestas para entender esta articulación de las mujeres que trabajamos afuera de la casa y dentro de la casa. Hay un concepto por ahí que se postula que es el trabajo socialmente necesario, que es la articulación de trabajo remunerado y no remunerado, y cómo las mujeres que trabajamos hacemos para coordinar, articular estos dos trabajos. Y uno de los puntos fundamentales es que dice, bueno, ciertamente hay ¿cómo se llama? Las mujeres se están integrando más al mercado laboral, pero también hay un elemento de que integrarse al mercado laboral no les eximen de todo el trabajo doméstico. Entonces, incluso más, o sea, muchas veces algunos muestran, ahora voy a hablar acerca de las parejas o de los compañeros que viven, dice, muchos han perdido su trabajo y ahora mujeres trabajan y aparte hacen las labores domésticas, y lo que es la parte de los hombres no se han involucrado más en este trabajo de lo que es de la reproducción. Entonces me parece que ese es un elemento importante de este postulado del trabajo socialmente necesario. La otra parte que me parece también que es muy relevante, que es, bueno, si al fin y al cabo la mujer se resuelve, perdón por incluirme, pero me siento aparte, resolvemos el trabajo de la casa, resolvemos el trabajo de afuera,
pero no porque sean supermujeres, sino porque hay también, y lo muestra uno de los estudios, un cansancio dentro de las mujeres. O sea, las mujeres resuelven sus problemas a costa de su tiempo, de sus horas de descanso y todo. Entonces yo creo que eso también es una revisita a este apartado. Me parece que el libro también tiene una visita de viejos temas que hemos estudiado mucho, nosotros algunos que hacemos cuestiones de mujer y lo que es trabajo. Se me pasó en este apartado, en la primera, en resaltar que el libro también cuestiona esta que muchos hemos estudiado solo el trabajo femenino por las empresas, por el trabajo industrial, pero hemos olvidado los servicios, hemos olvidado otras instancias en las que están las mujeres. Entonces ese es un apartado importante. Pero en esta parte de la visita que se da hacia otros enfoques, me parece que el estudio de la misma María Eugenia, que hace sobre el estudio de las maquilas, entonces es muy interesante porque ella no va a estudiar la maquila que nosotros estudiamos de las grandes ciudades, de esas que hablábamos recientemente de Tijuana, Matamoros, sino que estudia la maquiladora que está en las regiones de Puebla, por ejemplo. Y entonces eso me parece muy interesante porque muestra cómo los cambios que nosotros percibimos a través del tiempo en la maquiladora, allá se van a dar muy acelerados. Y una de las cosas que les llama la atención en su artículo es el empleo de hombres y jóvenes en estas industrias, pero también muestra cómo con las crisis constantes, primero hay una ocupación constante de jóvenes, de mujeres y de hombres jóvenes, pero después cuando viene la crisis, pues rápidamente salen del mercado laboral. Entonces me parece que esta es ella dice en uno de sus apartados, ha conducido una trayectoria marcada por la interrupción, la flexibilidad y la precariedad. Es decir, estrategia de cómo se contratan y salen, contratan y salen, entonces me parece muy relevante. Además, este libro permite observar también los efectos, como yo les decía, que se han dado con la crisis, pero no solo en las mujeres, también en los hombres. Y eso me parece muy relevante para resaltar. ¿Cómo se apenas me estoy inclusionando? Me parece que también hay uno de los capítulos que abarca el caso de, que yo personalmente nunca había visto un estudio, pero me parece muy relevante, de las comunidades pesqueras. Que es sobre todo en este apartado, las mujeres pescadoras en Baja California, sobre todo cómo se enfrenta cuando hay medidas de políticas públicas nacionales que quieren mantener el control de la pesca, cuando ellas lo han hecho históricamente, cómo se mueve todo es de lo más interesante. Ya para ir cerrando, porque aquí ya me midieron el tiempo, entonces me parece también que hay una parte que es muy importante cuando habla de la etnia, que son cómo las mujeres salen de sus comunidades, no solo por pobreza, no solo por esta parte, sino también cómo han sido despojadas de mucho de la tierra, ¿no? De desplazándolas, y cómo al llegar a sus ciudades tienen que aceptar, digamos, no solo condiciones muy precarias, sino también condiciones de mucha segregación y también de muy estigmatizadas. Entonces me parece que es muy relevante el papel que juegan las redes familiares también en sus tipos de trabajo, que es diferencial también, por ejemplo, que no es lo mismo que vaya una patrona y te recoja, te contrate, a que se establezcan redes entre ellas. Y también como hay un estudio en esta parte de la preocupación de la migración, que trata de ver cómo la migración también en el largo tiempo, o sea, de generaciones de mujeres que han migrado, como en un principio esas mujeres sí llegan en actividades muy segregadas, pero después con el tiempo, sobre todo en Estados Unidos, cómo van, una vez teniendo mucho contacto al principio con la comunidad, hasta totalmente separarse. Entonces, hay dos temas que permean todo el libro, que yo creo que fueron eje de la discusión, que son las trayectorias laborales y la cuestión de la desigualdad. Las trayectorias laborales de como no hay una sola trayectoria para las mujeres, si siguen diferentes, pero en esas trayectorias no solo pesa el componente educativo, sino los factores familiares. O sea, de pronto como la mujer puede salirse del mercado laboral para atender cuestiones laborales, cómo se vuelve a insertar. Entonces, las rearticulaciones que se dan en la familia, que me parece de lo más relevante, y la desigualdad como punto fundamental que se maneja. La mujer no solo, digamos, se ve desigualdades en el espacio laboral, sino en el espacio familiar, incluso en Estados Unidos, cómo se va dando esta configuración de las trabajadoras. Para finalizar,
Me parece que el libro rescata una idea central. El trabajo femenino no puede seguir siendo analizado como algo específico o particular, ajeno a la realidad económica, sino que está inserto en una interacción constante con la realidad en la que se conforma, y sobre todo que el trabajo de la mujer está íntimamente relacionado con el trabajo masculino, que ambos se reconfiguran y complementan. Analizarlo separadamente puede llevarlo a tantas visiones equivocadas que hemos tenido. El libro invita a dar una mirada diferente para visualizar la heterogeneidad en que trabaja la mujer actual. Gracias. Pues muchas gracias a los comentarios de la doctora Cirila. Entonces ahora vamos a empezar a escuchar a la coordinadora del libro, la doctora Marwa Guiano. No, de la O. Perdóname, Maru de la O. Ella es profesora del Colegio de México. No. Yo también me estoy confundiendo. Esa es la disculpa. Está en el CIESAS Guadalajara y esta obra fue publicada en la Universidad de Guadalajara. Bueno, ahora que estoy aquí en el Canal 2, no te preocupes, Liz. Llevo de conocer a Liz como más de 20 años. Supongo que fue un lapsus. Soy María Eugenia de la O y trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el libro nos lo publicó en la Universidad de Guadalajara. Este libro tenía un poco el propósito de enfocarnos a la diversidad laboral, justamente porque siempre que teníamos seminarios en el colegio, aquí, etcétera, veíamos que la heterogeneidad laboral era una de las marcas que estaban presentes cuando definíamos los mercados de trabajo. Y además, cuando se hablaba de mercados de trabajo feminizados, se hablaba como un entorno homogeneizado, dirigido a ciertos tipos muy estigmatizados de mercados de trabajo, y había una reiteración en los estudios sobre ciertos segmentos, ¿no? Había un sobreestudio, digamos, de estos segmentos. Entonces nos reunimos varias investigadoras, si se fijan solamente hay un investigador, ¿no? Y nos preguntamos... ¿Hay dos? Alejandro. Ay, sí, Octavio. Es que Octavio lo pensamos de género. Gracias. Y lo pensábamos, cómo podríamos dar, como en un cuadro, estas pinceladas de cuáles son nuestros rostros, cuáles son los números, en dónde están, cómo se trabaja. Y este libro tenía como supuesto general, cómo esta heterogeneidad toma cuerpo, ¿no? Y por eso le llamamos diversidad, porque en términos demográficos llevaba hacia otro supuesto. Nosotros decíamos, bueno, esta diversidad nos está hablando de exclusión, nos está hablando de segregación, nos está hablando de diferentes niveles de flexibilidad, de formas de articular en el mercado de trabajo a través de las trayectorias de vida de estos trabajadores y trabajadoras, pero también cómo operan las redes en estos mercados de trabajo, ¿no? Que siempre hay un supuesto de que los mercados de trabajo operan por oferta y demanda, pero realmente al hacer trabajos de caso, vemos cómo operan las redes de paisanaje, de amistad, de familias, para toda esta movilidad ascendente, descendente, jerarquización, etcétera, ¿no? Que es lo que un poco rescatan en los casos. Y la otra es que queríamos rescatar temas que fueran de regiones, ¿no? Que se reflejaran qué estudios había en cada campo y en cada región, porque siempre estaban muy concentrados a nivel de agregación hacia el país o hacia las economías más destacadas del país o hacia los lugares más industrializados, ¿no? Entonces se trató de rescatar justamente relaciones, regiones y estrategias metodológicas mixtas que permitieran rescatar abordajes demográficos, abordajes antropológicos, sociológicos y demás. Esto nos orilló a organizar el libro en algunos ejes, ¿no? Y estos ejes fueron justamente la diversidad, la región y cómo se articulaba este concepto de género como una categoría relacional, ¿no? El género y operación del mercado de trabajo, el género y las redes de relaciones, el género y los contextos, ¿no? Que se ve un poco en el libro y en el libro, bueno, aparte de que tenemos una participación interdisciplinaria, digamos, tenemos demógrafos,
hay economistas, sociólogos, antropólogos, ¿no? Y entre ellos, bueno, está Edith Pacheco, que está aquí con nosotras, demógrafa, también está Araceli Damián, demógrafa, Alejandro Canales, también demógrafo, Octavio Maza, sociólogo del trabajo, Alma Leticia Flores, antropóloga, Edalí Tolentino, socióloga del trabajo, Mercedes Blanco, antropóloga, Sara María Lara, antropóloga, Severín Durín, antropóloga, y Alejandra Navarro, antropóloga. Pero aún dentro de los mismos antropólogos hay diferentes perspectivas y acercamientos, que también este libro tiene como, digamos, está mal que yo lo diga, pero tiene esa cualidad de poder ser utilizado como un instrumento metodológico de enseñanza para ver cómo son los acercamientos desde diferentes disciplinas, desde la demografía, desde la sociología, desde la antropología y desde diferentes tradiciones demográficas, antropológicas. Porque estas antropólogas están formadas tanto en México como en la tradición francesa y la tradición americana. Entonces pueden como ver un poco esta diversidad. Y también se abordan casos de Aguascalientes, Ciudad de México, Monterrey, Matamoros, Mexicali, zona metropolitana de Guadalajara, Teciutlán y Chinautla en Puebla. Entonces, desde metrópolis grandes como lo que es Guadalajara y Monterrey, hasta pueblos muy pequeñitos, en los que se repiten los mismos esquemas, a pesar de las diferencias urbanas, ¿no? O las diferencias sustantivas que hay, por ejemplo, en el empleo doméstico. No es tener como destino una metrópoli a tener como destino el pueblo de al lado como servidora doméstica, ¿no? Entonces, todas estas como matices nos permitía dar como fuerza a esta idea de la diversidad, ¿no? Y podemos ver además cómo esta diversidad se veía a partir de mercados laborales, de la experiencia, de las narrativas, de los propios trabajos de campo que se hacen, y enfrentar dilemas que había dentro de los trabajos. Por ejemplo, la etnización del mercado de trabajo en las zonas metropolitanas, cómo estaba muy articulado a las redes de paisanaje, por ejemplo, para conseguir el trabajo, pero también el discurso de la feminización de este mercado de trabajo se repetía, por ejemplo, en la migración internacional, ¿no? Que aunque era una etnización en el mercado de trabajo nacional o local, también lo veíamos en Estados Unidos, es decir, las migraciones que se dan de mujeres hacia Estados Unidos, que se ubican en servicios y trabajo de cuidado de enfermos o cuidado familiar, etcétera, era muy similar al que se presentaba con la migración interna, ¿no? Entonces hay ejes que se pueden ir comparando de los trabajos, de cómo es la trayectoria de inserción de las mujeres desde que inician su primer acercamiento al trabajo hasta cuando ya envejecidas, cómo son sacadas de ese mercado laboral, ¿no? Y qué condiciones median en tener una mejor inserción o no, como los clásicos, educación, escolaridad, etcétera. Pero también está la condición del ciclo de vida de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que les permite incorporarse más y qué es lo que les permite mantenerse en el mercado de trabajo? Entonces, toda esta salida de mujeres cuando empiezan a tener hijos y pues tienen que tener el cuidado de los hijos y salen del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, elementos que se van repitiendo en muchas de las historias de estos libros. Y de las mujeres pescadoras, ¿no? De casi que mujeres que no se conocen estos casos, que ellas tradicionalmente eran las proveedoras, las mujeres Cucapá en Mexicali, eran las que se transmitían el oficio unas a otras, y con una ley de protección de medio ambiente se les quita la posibilidad y la materia de trabajo. Entonces, como el Estado también es un regulador y expulsor de mercados de trabajo y deshace oficios tradicionales, ¿no? Entonces también es otra de las cosas que queríamos ver, cómo el Estado está presente en todas estas ausencias o presencias expulsoras, ¿no? Y la otra cosa que también era interesante es los estudios de los sectores medios. Normalmente cuando pensamos en trabajadoras, pensamos pues en las trabajadoras clásicas, desposeídas, precarizadas, pero también están estos sectores medios que también están desposeídos, precarizados y con un horizonte de futuro cada vez menos, con menos certezas, ¿no? Entonces hay estudios sobre las mujeres que están en los altos mandos de las empresas y de sectores bancarios y demás,
y a partir de trayectorias laborales se va viendo cómo se repiten algunos esquemas de incorporación, de segmentación, de hasta dónde pueden aspirar las mujeres en estos puestos y las luchas que tienen que presentar para poder y mantenerse en estos puestos, cuyos costos son no tener familia, tomar la decisión, o tengo familia o tengo una carrera, o deshacer los matrimonios porque el peso del trabajo es tal que no pueden asumir los dos roles, ¿no? Y como además una formación de doctorados con muchas especializaciones y aún así enfrentarse a un mercado que está segmentado y que no va a haber más que un límite, ¿no? Entonces también es importante eso, y las narrativas que se rescatan en este trabajo de Edith Tolentino, y también están los trabajos de Mercedes Blanco, que con una técnica que es muy interesante de las narrativas biográficas, no solamente el registro uno a uno como lo vamos haciendo en las trayectorias, sino a partir de la propia narración biográfica de los sujetos, ella va revisando una generación y cómo esa generación es expulsada del mercado de trabajo por la crisis y las mujeres tienen que asumir la manutención de los hogares mientras los hombres quedan expulsados y paralizados del mercado de trabajo. Y bueno, ahí hay como historias de cuáles son las estrategias que hacen, con qué capital social pudieron enfrentar esa exclusión del mercado de trabajo, si era mejor tener una escolaridad o manejar el inglés, que al final salva a la familia, etcétera. Entonces, es un libro que justamente da como matices a esta idea del trabajo femenino, del empleo femenino y de cómo se experimenta el trabajo, ¿no? Entonces, tiene esta parte metodológica, de disciplina, de comparación, que nos permitió darle contenido a la diversidad, ¿no? Muy bien. Gracias, Maru, y disculpa de nuevo. Bueno, tenemos unos minutos para abrir una serie de preguntas. Si tienen alguna inquietud en particular por algo de lo que se ha mencionado en relación a este libro. Este es el libro. Hombre, nadie ha experimentado exclusión laboral. Bueno, yo te preguntaría cuál es la razón de escribir en función de la mujer y su experiencia laboral. Cada vez más en México hay esta tendencia de hablar sobre género y la necesidad de tener la doble perspectiva o más allá incluso, ¿no?, del trabajo masculino o femenino. Entonces, ¿cuál sería la intención de mantenerse desde esta postura? Pues mira, ahí hay un debate, porque hay gente que dice, cuando estamos con el tema de género, se ha equiparado a estudiar solo mujeres, ¿no? O los que dicen, no, es una categoría que se articula, relacional, y hay que hacer la comparación con mercados laborales masculinos, por ejemplo, o con el total de cómo se organiza el mercado. Entonces, por eso en el libro dice mercados laborales femeninos, sí, ¿no? Ya no sé ni qué decir. ¿No? Sí, le pusimos así, ¿no? Bueno, mujer y diversidad laboral. Sí, porque considero que en este caso, en este libro, había muchos casos que sí estaban referidos a mujeres específicamente, sin mucha articulación con una contraparte, ya fuera un mercado laboral general o con mercados laborales masculinos, con excepción del mío, que sí compara a hombres y que está dirigido a una investigación sobre qué pasa cuando los hombres están en actividades que son construidas como femeninas, ¿no? Pero también había el caso de las pescadoras, que era claramente la presencia femenina, o las trabajadoras domésticas de Monterrey, ¿no? Entonces no nos permitía hacer como una construcción de género. Entonces por eso el libro ni siquiera se pudo llamar como género y mercado diversificado o heterogéneo, porque realmente era una construcción de las experiencias de las mujeres, que el otro paso es realmente la articulación entre otros más, no solamente entre hombres, sino generaciones, otros trabajadores incorporados, etcétera. Entonces, el enriquecimiento de la categoría creo que es uno de los retos metodológicos y de campo más interesantes, ¿no? Cómo construirlo, que eso nos llevaba a otra fase que aún no logramos, ¿no? Pero es muy interesante porque es una de las construcciones que más se ha debatido, ¿no? Es trabajo femenino y entonces de género, o el género implica otro tipo de acercamiento de articulación.
Yo te quiero hacer una... Yo creo que el libro, esa es una de las ventajas, una de las cualidades que yo le resaltaba, es cómo nos permite ver a la mujer como una categoría articuladora, digamos, porque también cuando menciona, por ejemplo, lo de las pescadoras, que me impresionó, o sea, el impacto directo de políticas estatales en mujeres, o sea, de una comunidad, o sea, y también la referencia al trabajo masculino, por ejemplo, cuando el hombre se queda sin trabajo, cómo la chava la mujer de la clase media, cómo articula sus cosas, o también, por ejemplo, otros trabajos donde aparecen los hombres constantemente, por ejemplo, cuando salen de trabajo, cómo se articulan. Entonces, como que yo creo que más que la categoría, porque eso ha sido uno de los, como que un efecto muy reduccionista, de decir, son puras mujeres. No, la mujer es una categoría articuladora, entonces de muchos niveles, de los familiares, o sea, como las familias también cuentan mucho para las redes, hasta para la continuidad del trabajo reproductivo solo en las mujeres. Entonces yo creo que a mí me parece que cuando yo lo leía, como que eso de idea de que solo mujeres, y no, es que ella no está aislada, tiene toda una serie de articulaciones. Yo creo que las autoras y los autores hacen un énfasis de toda esta articulación, y por eso decía, la mujer no está aislada, o sea, la mujer es toda una contextualización con todos sus retos que tiene, ¿verdad? Entonces te permite ver lo macro, lo medio y también lo individual. Entonces yo creo que este es un juego muy interesante que presenta. Le damos la palabra a Javier, que la pidió. Ahí hay un micrófono para él. María Eugenia, no sé si lo he entendido bien, pero creo que has dicho que normalmente o mayoritariamente se da mucho peso a los estudios de mujer y trabajo, pero mujeres de clase baja, y que en cambio de clase media pues no se había dado mucho, y que pues sí que ahora lo habías introducido. La pregunta es, ¿por qué no se estaba contemplando trabajo de las mujeres de clase media? Mira, en la historia de la sociología del trabajo en México e incluso en antropología, ha sido como un sector que se estudió hasta los 70, escasamente, y después dejó de estudiarse, y no hemos tenido como una razón sustantiva de por qué, sino yo pienso que sí se estigmatizó en nosotros mismos como investigadores, pensar que los sectores más desposeídos eran los que debían de ser estudiados, ¿no? Y es lo que mayormente encuentras incluso en los estudios de América Latina, ¿no? El estudio sobre las trabajadoras, sobre migración agrícola, ¿no? Pero es muy escaso el trabajo que hay en los sectores medios. Supongo que por las fuentes, ahí yo vi un problema de cómo categorizas quiénes son los sectores medios. El otro problema era el acceso a estos sectores y el trabajo de campo, digamos, que no es tan fácil hacerlo. Y la otra es que no ha sido una tradición muy fuerte en México, ¿no? No sé por qué realmente. Y de los sectores altos, bueno, ahora es inaccesible por la violencia y la desconfianza y demás, pero hay muy escasos trabajos. Yo creo que se cuentan con los dedos los sectores medios, y entendidos además como sectores trabajadores, ¿no? Se han hecho como estudios como de identidad, de relaciones, de mucho ahora antropología de los sentimientos y de familias, pero como trabajadores no están como contabilizados en ese sentido. Entonces yo creo que es un poco el concepto, la medición y la tradición. Bueno, cerramos esta mesa para dar continuidad a la presentación del siguiente libro. También nos va a acompañar ahora sí la doctora Edith Pacheco. También para que nos muestre la imagen de este otro libro que ahí va a quedar para. Gracias. Bueno, a mí se me olvidó decir que la portada es una obra también de la autora, una pintura de la autora. Bueno, pues este segundo libro que se va a presentar tiene como título Trabajadoras en la sombra, dimensiones del servicio doméstico latinoamericano, y nos lo va a presentar Edith Pacheco, que es profesora del Colegio de México, y va a tener para su exposición 15 minutos.
Bueno, pues agradezco mucho la invitación a leer este libro. Como pueden ver, es un libro voluminoso, pero también muy rico en todo lo que se revisa, en todas las aristas que se revisan en el libro. Primero quiero decir una cosa. El libro incluye 25 capítulos, así que se pueden imaginar que tiene una cualidad que, como Maru de Lao decía, se trata de dar cuenta de la diversidad. Y así como a escala global, cuando se habla del empleo femenino, se trata de dar cuenta de la diversidad, pues este libro, a escala de las trabajadoras domésticas o de las empleadas domésticas o del servicio doméstico, que se usan diferentes conceptos en el libro, también da cuenta de esa diversidad. Y a mí me gustó mucho porque tendemos, como dice María Eugenia y decía en su presentación, tendemos a homogenizar grupos que no son homogenizables. Y el libro, igual que el otro, nos permite matizar lo que significa el servicio doméstico y el papel del servicio doméstico en la sociedad. Bueno, el libro está dividido en 5 partes. Esas partes tienen que ver, primero, una de ellas con lo laboral, otra con los lazos interpersonales que se generan por el servicio doméstico, una que atraviesa la discusión sobre género, una que tiene que ver fundamentalmente con algo que caracteriza al servicio doméstico y que tiene que ver con la etnicidad, y finalmente hay un cierre que trata de ubicar al servicio doméstico en un contexto global. Entonces, como pueden ver, atraviesa diferentes aspectos que nos ayudan a entender la complejidad de este trabajo. El libro tiene una entrada que la verdad me cuesta mucho trabajo superar como comentarista, porque la entrada ubica completamente al libro, nos deja claro cuáles son los aspectos centrales que se discuten en el libro, establece claramente los conceptos que se están planteando en el libro, y es muy rico para que uno elija qué tipo de trabajos quiere leer en este libro. En esa entrada se aclara que los primeros trabajos sobre el servicio doméstico hablaban de lo que era el trabajo de planta y el trabajo de salida como una parte central para poder explicar la dinámica de este trabajo, y fundamentalmente se hablaba de cómo el ciclo de vida de las personas significaba diferentes tránsitos, de lo que era el trabajo de planta al trabajo de entrada por salida. Pero también se señala que hubo un momento, un periodo de desuso, de no estudio del trabajo doméstico. E incluso nos dicen las coordinadoras del libro, los coordinadores, porque es Santiago también, nos dicen que fue un error abandonar el estudio del servicio doméstico. Y ahora estamos en otro momento, en una era de globalización, donde las tareas de reproducción son desempeñadas por mujeres que frecuentemente son oriundas de América Latina y que incluso trabajan en Europa y en Estados Unidos, y se habla de otro tipo de conceptos como la fuga de cuidados, de conceptos que tienen que ver con las cadenas globales de cuidados, o el au pair, ¿no?, que es una forma de servicio doméstico claramente diferenciada de la forma tradicional. Entonces, esta entrada del libro es bastante importante, y básicamente los coordinadores señalan que el objetivo del libro es dar cuenta, se busca comprender las relaciones sociales y los lazos que se han tejido en la vida cotidiana realizando un servicio doméstico. Bueno, les decía que la primera parte tiene que ver con el tema de lo laboral. En esta parte hay tres trabajos que nos dan cuenta de diferentes situaciones y diferentes lógicas de acceso a esta actividad. Una es en España, otra es en México y otra es en Perú. Entonces tenemos una riqueza de situaciones que en realidad
buscan plasmar de una u otra manera esa heterogeneidad del servicio doméstico, pero también de esa heterogeneidad que significa una coexistencia de ámbitos modernos con tradicionales y en realidad muy marcada por la desigualdad laboral y social, tanto por razones de clase, pero también por razones de etnia, ¿no? En esta parte, en realidad, el servicio doméstico se ve como una ocupación bastante compleja. De hecho, se plantea la existencia de lógicas de acceso diferenciados y de movilidades diferenciadas y que tienen que ver también con las relaciones que se establecen entre los patrones o las patronas y las formas de contratación. Básicamente se plantea el tema central de ese tránsito de puertas adentro a puertas afuera y cómo eso ha significado una dinámica diferente a lo largo del tiempo, que tiene que ver, como les decía, con el ciclo de vida de las mujeres básicamente, pero también que tiene que ver con cómo se ha desarrollado el trabajo de las mujeres en general y cómo este se articula con el uso de servicio doméstico para lograr resolver las responsabilidades de la familia. En esta parte hay 3 capítulos, no voy a poder pasar por todos, pero me parece muy importante señalar que de estos 3 capítulos, que les decía que uno es en España, otro tiene que ver con un tema de los rarámuri y otro que tiene que ver con el trabajo infantil en Lima. Uno de los aspectos que me pareció sustantivo de estos 3 trabajos es que en realidad lo que nos plantean es un tema que tiene que ver con aspectos de explotación y aspectos de subordinación. Uno de los capítulos de este apartado utiliza el concepto utiliza un concepto que ayuda a entender las dinámicas de subordinación y se plantea cómo se combinan esas tradiciones coloniales con una situación más reciente en términos de retórica, de discurso, pero que se reproduce esa desigualdad. Pero también el libro es rico en relatarnos cómo hay diferentes percepciones acerca de la realización de este trabajo. En uno de los capítulos que tiene que ver con los rarámuri, se señala que las rarámuris señalan que su trabajo lo han visto en buenos términos, a pesar de que todo el libro plantea esta condición de precariedad y de subordinación en las relaciones laborales, ¿no? En ese sentido nos da elementos de matiz. En la segunda parte, que tiene que ver con las relaciones ambiguas y las patronas en el servicio doméstico, en esa parte lo principal se pregunta qué caracteriza históricamente al servicio doméstico en América Latina. Y en realidad lo que se dice es que se debe hacer hincapié en el tema de la temporalidad y la evolución de las relaciones en este trabajo, y que también uno de los aspectos centrales que se ha abandonado, pero que en este libro es de una riqueza muy importante, es el que tiene que ver con la dimensión emocional. Los aspectos emocionales en este tipo de trabajo son uno de los elementos sustantivos para entenderlo. Sí, la existencia de una lógica no comercial en términos emocionales incluso llega a ofrecer recursos de poder a las mujeres que realizan servicio doméstico, pero también al mismo tiempo las enfrenta a una situación de subordinación y de precariedad. A mí me parece que una de las discusiones más importantes del libro es presentar al trabajo doméstico como una tarea estructural y constituyente de la vida social. Nos da cuenta de cómo la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo
ha hecho que hagan uso de mujeres más pobres para realizar las tareas domésticas que ellas no pueden realizar, y como esto es fundamental para la reproducción social. Entonces el trabajo doméstico, a pesar de ser una de las ocupaciones, es un trabajo sustantivo para entender cómo la sociedad se está reproduciendo y cómo reproducimos las desigualdades al hacer uso del trabajo doméstico las mujeres que contratamos, trabajo doméstico. Después, la tercera parte tiene que ver ya con el tema de género y maternidad. Bueno, básicamente en esta tercera parte se señala que pues esta ocupación es desempeñada básicamente por mujeres, quienes han sido socializadas como las responsables de las tareas del cuidado, pero que en realidad es, viendo desde el tema del género y la maternidad, que se observan situaciones difíciles para las mujeres que realizan el servicio doméstico. Se llega a hablar de maternidad a distancia, de malas madres de las trabajadoras del servicio doméstico. Se discute este tema de cómo se les concibe como malas madres porque no pueden compatibilizar las responsabilidades del cuidado de los hijos por realizar trabajo doméstico. Y de hecho, uno de los aspectos del libro es mostrar cómo los nacimientos de los hijos generan interrupciones en las trayectorias laborales de las mujeres y dificultades para adaptarse a la vida de ese tipo de trabajo. Esta parte tiene un elemento que es un elemento de discusión fuerte. Se pone en cuestión el tema de la doble jornada, y se pone en cuestión porque esta es una ocupación que una de las autoras señala que es incompatible con el tema de la maternidad y el tema de las responsabilidades del cuidado. Y entonces ellas se plantean la discusión de que no hay esa posibilidad para estas mujeres, y que la posibilidad es o dejarlas con las hijas mayores, o dejarlas en el pueblo con las abuelas, y que esto significa una maternidad compartida y una maternidad a distancia. Bastante interesante en este apartado es que también hay la introducción del trabajo de hombres, cómo los hombres se insertan en el trabajo doméstico. Y en realidad es interesante ver que cuando los hombres se insertan en el trabajo doméstico, se ubican en mejores condiciones que las mujeres, pero hay un aspecto que tiene que ver con cómo se observan en el trabajo doméstico. Y una de las autoras señala que los hombres se ubican en el límite del hogar, un poco por el temor que inspira su sexualidad. Los hombres están afuera del hogar, realizando actividades de jardineros, de choferes, y frecuentemente hay relatos que incluso indican que les da miedo incorporarlos al interior de la casa, de una manera bastante discriminatoria. La etnicidad es el cuarto tema a discutir en el libro. Este es un tema fundamental porque desde la entrada del libro se señala que eso es lo que caracterizaba a las mujeres que realizaban servicios domésticos. Cuando se presenta esta parte del libro se señala que no todas las domésticas son indígenas, pero la indígena es la doméstica por antonomasia. Más claro aún en las modalidades de puerta adentro, porque en esta forma que es más servil y menos profesionalizante, se aprecia esta situación de indigenizar al servicio doméstico. Pero también en este punto se habla de ese tránsito de puertas adentro a puertas afuera y cómo está de una u otra manera reformulando la discusión en torno al servicio doméstico. Aquí también aquí hay 4 trabajos
4 trabajos que se indican como diferentes aspectos de lo que tiene que ver con el tema de la etnicidad. Uno ubicado en una ciudad como es Monterrey, mientras otros son ciudades medias como San Luis Potosí, y en realidad lo que nos señalan es que puede haber situaciones diferenciadas de cómo se vive este problema de etnizar al servicio doméstico. Se recogen relatos donde las empleadas señalan lo difícil que es su incorporación en el mercado de trabajo y de cómo se les segrega y cómo se les maltrata por su carácter étnico, pero también hay un trabajo que muestra que hay un carácter positivo de la ocupación, porque hay un caso de una mujer que se dedica, que termina en una trayectoria de trabajo como lingüista por ser un hablante de lengua indígena, ¿no? Entonces también eso marca diferencias. La última parte del libro se llama Servicio Doméstico Global y se plantea el punto de señalar que la diversidad de casos presentados pone en evidencia la complejidad de la evolución ocurrida en este sector a lo largo de 20 años, una transformación sustantiva, y en este apartado hay un acento a discutir lo que pasa con las migrantes latinoamericanas hacia Europa y Estados Unidos y el papel que ellas juegan, y una de las actividades que se plantea discutir en esta parte de lo global es el au pair, y señalar que el au pair es una manera es una forma que tiene muchos matices, porque puede parecer sustantivamente diferente al servicio doméstico tradicional, y sin embargo hay momentos en que las fronteras son muy diferentes. Varios de los capítulos atienden el tema de los au pair, pero también discuten las diferencias que hay con el servicio doméstico tradicional y con el papel de las mujeres en Europa y en Estados Unidos como cuidadoras que muchas veces tienen que estar confinadas en los hogares de las personas a las que cuidan, y esta parte es muy interesante porque plantea desde esta perspectiva cómo el proceso de envejecimiento en estos países genera un tipo de ocupación y un tipo de necesidad de servicios diferente a lo que acontece en otros contextos. Solo quisiera señalar, para cerrar aquí, que esta parte del libro, desde mi punto de vista, requeriría también dar cuenta con mayor claridad de lo que significa el servicio doméstico en esos países, no solo del au pair. Hay un punto muy centrado en el au pair, pero no nos cuentan mucho acerca del servicio doméstico tradicional. Bueno, en síntesis, en realidad el libro es de una riqueza impresionante, desde metodologías que se usan, siempre contamos con relatos que nos dan la voz de las trabajadoras domésticas. Y por el otro lado, yo quisiera decir que si bien el servicio doméstico en la actualidad en muchos contextos ya no es la ocupación principal de las mujeres, sigue siendo una de las principales ocupaciones en el mercado de trabajo. En México, por ejemplo, el servicio doméstico es la tercera ocupación más importante en el caso de las mujeres, pero en realidad arriba de ellas están las mujeres vendedoras, por un lado, o comerciantes, y por el otro lado las mujeres oficinistas. El libro también nos cuenta, y con eso quiero cerrar, esta posible trayectoria de las trabajadoras domésticas. Muchas veces su puerta de entrada es al servicio doméstico cuando migran, o incluso cuando ya no son migrantes y nacen en las ciudades, pero después atraviesan por las tareas de comerciantes, y algunas de ellas tienen una trayectoria que no se queda en el servicio doméstico.
Bueno, yo la verdad disfruté mucho el libro, los invito a leerlo y creo que todos los apartados y todas las presentaciones de cada apartado posibilitan a que los estudiantes tengan una riqueza de bibliografía impresionante y que los que no somos especialistas en el tema específico del servicio doméstico nos realmente actualicemos la discusión a lo largo de los 20 años. Muchas gracias. Le paso la palabra a Mario de la Bueno, en este segundo libro que realmente la ideóloga del libro es Severine Green, y ella es una especialista en trabajo doméstico de mucho tiempo. Originalmente ella hizo un trabajo que se llama Entre luces y sombras, miradas indígenas en el área metropolitana de Monterrey, y a partir de este trabajo que ella hizo en esta área, pues se dio cuenta también de la diversidad, de las múltiples facetas que puede tener el empleo doméstico, y a partir de ahí se planteó hacer un estudio en el que hubiera los ejes del trabajo, la domesticidad, género e indígenas, ¿no? Entonces logró un financiamiento de CONACYT y a partir de ahí nos incorporamos Santiago Bastos y yo a cargo de la parte de trabajo y género, Severín como especialista en empleo doméstico y etnicidad, y Santiago también para la parte de ciudadanía y etnicidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hizo varios seminarios en los que el propósito era hacer un debate teórico sobre esta categoría que se había dejado de estudiar. Por eso se refleja mucho en la primera parte del libro, en donde se hace todo un balance teórico y conceptual de lo que es el trabajo doméstico, por qué elegimos trabajo doméstico y no empleo doméstico, y cómo está rodeado de todo este debate sobre la servidumbre que se ha hecho básicamente en países como la India, ¿no? En donde la cuestión de la servidumbre está muy arraigada a la cuestión cultural, a las castas y demás, y tratando de ver cómo eran para países como los nuestros, en donde la historia colonial, ¿no?, estaba en este reflejo de categorías. También se trató de integrar a los estudiantes de doctorados y de maestrías, y de pues, nuestros propios estudiantes en CIESAS. Entonces participaron gente de CIESAS Sureste, de CIESAS Occidente y de la parte de Monterrey, en donde se les fue llevando a que articularan sus propios trabajos en un debate teórico, en un debate metodológico, con estrategias similares de esta tradición antropológica, y después la presentación de los textos. Como dice Siri, estos libros son de mucho tiempo y de mucha complejidad, porque implica ir incorporando varias vertientes, ir viendo cuáles son los ejes que van saliendo claramente a raíz de las investigaciones de campo, porque a diferencia del otro libro en donde ya son especialistas con sus propios trabajos, que nos permitió articular un discurso y una problemática, este es un libro que se fue haciendo paso a paso, ¿no? La discusión teórica, los trabajos de campo, la discusión de los resultados de campo y su presentación homogénea para una obra comparativa y de debate, ¿no? Entonces por eso el libro pues incluye varias fases, y este es el resultado muy grueso, ¿no?, pero que nos permite ver, a diferencia de los estudios que se hicieron en anteriores años, incorpora las voces de las patronas, que eso es distinto a todos los trabajos que se hicieron anteriormente, en donde se rescataba las voces de las trabajadoras básicamente, ¿no? Se hace esta discusión entre estos tres conceptos de servidumbre, empleo y servicio doméstico, porque los estudios que se habían hecho en sociología del trabajo y demografía eran desde el punto de vista del empleo remunerado, ¿no? Y aún así quedaba un debate que sacaba fuera si estaban en el trabajo formal o informal, estaba con un subregistro o no, y las temporalidades no permitían por las salidas y entradas al mercado de trabajo, ¿no? En unas ocasiones eran captadas como trabajadoras con remuneración, en otro estaba encubierto el trabajo como ayuda familiar, ¿no? Que esto también nos permitió rescatar el servicio doméstico como un elemento patriarcal, construido con cuestiones de clase y muy etnizado, ¿no? Y en donde las fronteras de lo que es formal, que es informal, lo que es remunerado, lo que no es remunerado, son muy, muy difusas, ¿no? E incluso el mismo contenido del trabajo era también un problema conceptual. ¿Qué es lo que incluye el servicio doméstico, ¿no? Porque muchas a veces eran nanas,
a veces eran empleadas domésticas en su más sentido claro de trabajo de aseo y recuperación del hogar, etcétera, pero otras veces eran incluso hasta jardineras, ¿no? En algunos casos, como el caso que hacemos Manuela Camus y yo, encontramos una mujer que se hizo trabajadora doméstica, pero empezó a ascender socialmente dentro del mismo empleo, hasta ser casi la secretaria particular de la señora, llevar la chequera y todas sus juntas y contestar sus llamadas, etcétera, en donde los límites no son muy claros, ¿no? Otro tema que también era muy importante era cómo estas relaciones implicaban también el empleo infantil, como en el caso de Perú, ¿no? En donde la incorporación al servicio doméstico es desde muy temprana edad y en sectores muy marginados urbanos, pero en donde pensamos siempre que la inclusión del empleo doméstico es entre clases, muy claro, ¿no? Pues no, en este caso nos muestran que sectores precarios tienen también incorporación de este trabajo infantil en condiciones también peor precarias y van ascendiendo en ese mercado desde muy temprana edad y que obedece a formas coloniales de la servidumbre, ¿no? A cuestiones mucho más culturales que de mercados de trabajo. Y también está elementos de un eje que está muy presente en todos, es la discriminación. Discriminación laboral, discriminación étnica, una segregación altísima. Y entonces también nos permitía ver cómo en estos campos se van haciendo como rupturas, continuidades, los ciclos de vida que tienen que ver. Y otra cuestión también interesante es que aparte de que se rescatan las voces de los trabajadores, esta cuestión étnica nos permitió ver que no solamente es la cuestión étnica, es diferente ver la postura que tienen sobre servidumbre los rarámuris que los tenec o los nahuas, ¿no? Y su ciclo de incorporación, es decir, incluso con los mismos nahuas o tenec que llegaban a Monterrey, ya ser de la primera generación y haber tenido como referente la vida en la comunidad y ya haber nacido como hijos de tenec en la metrópoli era otra cuestión, ¿no? Entonces, por eso está el caso de esta chica que se logra una ascendencia social, digamos, y económica, y entre los tenec, por ejemplo, hay muchos profesores, ¿no? Que son los hijos de estas generaciones de mujeres empleadas domésticas. Entonces también hay una diversidad de qué es lo que se valora, ¿no? Qué es lo que no se valora en otras comunidades, y no solamente el hablar de servicio doméstico y etnicidad no será suficiente, había una diversidad también dentro de los mismos campos étnicos. Y la otra cosa que era interesante era la cuestión espacial, ¿no? No solamente de si era un pueblo o una metrópoli, sino dónde se ejercía el trabajo doméstico, si era en un coto o era en una casa en los barrios más elegantes de San Pedro, Garza García, ¿no? En el que nosotros hicimos varias incursiones en el campo y era materialmente imposible entrar y salir, porque está hecho para los autos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la movilidad del empleo doméstico? ¿Cómo entran, cómo salen, las estrategias que siguen de organizarse entre varios para llegar en pequeñas motitos o en los cotos residenciales de Guadalajara, ¿no? Que es otra forma de hacerlo, o la misma espacialidad que se va haciendo en las viviendas, ¿no? En Guadalajara es muy típico que exista una zona de servidumbre, que así se llama la servidumbre, y la zona de los patrones para que no se vean físicamente y no tengan contacto. Entonces incluso la distribución física de entrada a los cotos, de salida, la vigilancia, la desconfianza sobre ellos, los uniformes, ¿no? Las marcas de clase, era muy interesante que se rescatan en algunos de los textos el uso del uniforme como la distinción, por ejemplo, ¿no? Los límites que se pueden tener. Y la cuestión de la confianza, ¿no? Que se utilizaba al final como una cuestión un poco de explotación porque eres casi como de la familia, entonces no te tengo que dar prestaciones sociales porque eres casi como de la familia, pero llegas a envejecer y no hay un retiro, etcétera, ¿no? Todas estas ambigüedades laborales que se permite por ser un campo de confianza, de cercanía, de emotividad, ¿no? Y mucho más en los casos que se ven con las au pair, que a veces había causa sexual, por ejemplo, o las mujeres que se dedican al cuidado de los viejitos y demás, que es una entrada para la migración, ¿no? Muy interesante de los ecuatorianos a España, ¿no? Y de los mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Con toda esta cadena de servicios. Entonces no solamente era la servidumbre en sí mismo, sino cómo se vuelven momentos de entrada y salida del mercado laboral, ¿no? Que tiene que ver con género, raza, ciclo de vida en el momento,
etcétera, ¿no? Entonces, creo que este trabajo pues ayuda como a ver todos estos matices que desde una mirada antropológica se rescatan las voces de los varios sujetos, e incluso si ustedes lo leen pueden imaginarse perfectamente cómo son esas casas, los uniformes, etcétera, ¿no? Entonces, casi es como una novela. Entonces, es muy, muy, muy rico el libro, porque además, les digo, incorpora un trabajo etnográfico muy fuerte, supervisado, y que permite esta comparación, ¿no? Entonces, eso sería más. ¿Puedo decir otra cosa? Bueno, como Maru les decía, pues el libro sí tiene una orientación antropológica importante, ¿no? Y diferentes tradiciones de tradición antropológica. Pero una de las cosas que a mí me parece también importante comentarles es que sí hay un ejercicio de metodología mixta. O sea, varios de los trabajos tratan de contextualizar su tema en específico y dan cuenta del ámbito que están estudiando o del papel del trabajo doméstico en ese contexto, ¿no? El papel del trabajo doméstico en diferentes contextos hace que ubiquemos qué peso tienen las trabajadoras domésticas o los trabajadores domésticos, porque también en el momento que se hace una aproximación cuantitativa se plantea cómo participan los hombres en el mercado de trabajo y cómo participan las mujeres. Entonces yo creo que eso es muy importante y en ese sentido lo que les comentaba Maru del tema de la segregación espacial hace que nos cuenten qué significa esta segregación de espacio para ellas y cómo se construye otro tipo de trabajador, porque la imposibilidad y el aislamiento urbano en estos lugares que son de exclusividad hace de la dinámica de estas mujeres una dinámica muy difícil de imposibilidad de usar sus tiempos libres de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante. Muchas gracias. En este momento podemos abrir para una serie de comentarios o preguntas del público. A ver, Artemisa, por favor. Gracias. Y luego la doctora Sirina. Bueno, lo que me queda claro y las felicito es que están retomando en los dos libros, es como espacios que dejaron de analizarse, que hay vacíos en investigación, entonces eso es muy importante. Y de este libro lo que tengo es bueno, una curiosidad que no sé si la resuelve el libro, es una población muy vulnerable el servicio doméstico. En México todavía tengo entendido que es voluntario meterlas al seguro social, no sé cómo sea la realidad latinoamericana, si están en las mismas condiciones. Y lo otro es, al escucharlas, es también esta migración que yo hace muchos años escuché sobre las guatemaltecas que van a Chiapas y son trabajadoras domésticas. Migración femenina de mujeres guatemaltecas que llegan a ser las trabajadoras de las mujeres chiapanecas, ¿no? Y lo otro es, no sé si en el libro se aborda esto de las niñeras, porque yo recuerdo las estudiantes que tuve en la universidad, muchas muchachas adolescentes, hacen eso, cuidan niños, ¿no? Un ratito y se ayudan, pero es un mercado muy vulnerable y bueno, qué bueno que estamos retomando temas que rompen con esta tradición de sociología laboral, ¿no? Bueno, yo también quiero felicitar por el libro, o sea, yo creo que hay no solo es un interés del estudio de lo que es la cuestión del trabajo doméstico aquí en México, sino también como que en Europa también hay toda una preocupación, pero a mí y por eso quiero hacer la pregunta, lo que me preocupa es la persistencia de cuestiones, o por ejemplo la persistencia, aunque hay hombres, sigue siendo como se llama un trabajo femenino, o sea, se le ve como una extensión de las labores naturales de la mujer, entonces yo creo que eso es que hay que resaltar, o sea, y eso lo lleva a toda una serie de segregaciones, de vulnerabilidades y todo, pero lo es más preocupante es la persistencia, parecen dos caminos distintos de las internas y las externas. Mientras las internas siguen en ámbitos y casi de esclavismo, todo eso, por tipo de cosas, y como las externas, que son las que se empiezan a asociar como trabajadoras domésticas, que buscan
organizaciones, yo les acabo de ver en España precisamente, o aquí también que están buscando, digamos, ser reconocidas como trabajadoras. Entonces como que parece que no se toca, no sé en el libro cómo se resuelve eso, pero sí me parece que es algo muy importante eso entre las internas y las externas, como esa cercanía supuesta entre, digamos, que es casi de la familia, como que es propicio para más digamos, más segregación y de alguna manera explotación. Pero ¿saben qué es lo más interesante? La persistencia de los discursos. Yo acabo de oír ponencias, y a lo mejor nos está escuchando ahorita una profesora de la Universidad de Barcelona, que organizó un panel sobre la servidumbre en el siglo XVIII en España, del siglo XIX, entonces, y esta parte, y ese discurso de que eres como de la familia, ya persiste dentro de eso, o sea, ese tipo de cosas. Y yo también, cuando inicié a trabajar con cuestiones laborales, catalogué todo la parte de servicio doméstico en los años 80, y hablaban eso, eres como de la familia, tengo tu cuartito, estás allá en la azotea, pero tienes tu cuartito. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no podemos salir de esa parte? O sea, una reflexión más a profundidad. La otra es la relación entre patronas y, digamos, sirvientas, trabajo doméstico, que es la relación entre mujeres. Yo creo que ese es un punto, o sea, no es lo mismo, ay, no, pues el hombre que es una posición superior, pero la relación entre mujeres. Entonces yo creo que eso, desde lo maternal, digamos, o asumir una posición, digamos, más de pleno poder. Y finalmente, no sé si también hay una reflexión acerca de los cambios recientes que se están dando, digamos, en el servicio doméstico, digamos, esto que se intenta, ya está reconocida una nueva ley federal de trabajo como una actividad a la que se debe dar seguro y todo. Entonces, pero también, ¿cómo se está transformando en Europa? Porque, por ejemplo, ya hay agencias de colocación aquí también, pero en Europa, ¿cómo se llama? Por ejemplo, se contratan todas las de la Europa oriental, a las polacas, todo eso, y las mandan a trabajar a las casas por 1 hora, no tienen el idioma, o sea, van ahí, y las condiciones, pues yo no creo que sean de salario, no creo que sean lo que cobran las contratadoras. Pues, aquí tenía una pregunta, pero mejor que la haya ella así personalmente. Entonces son las reflexiones. Bueno, yo, mi nombre es Romy, todo el mundo me conoce por Romy. Voy a hacer una pregunta. Yo he vivido las dos partes. Trabajé en casa y soy obrera, ama de casa y bueno. Sí es bien cierto lo que ustedes mencionan en su libro, de acuerdo a los estudios y las investigaciones que hacen, que son en la parte doméstica son dos cosas muy diferentes, la entrada y salida, y la peor parte es la que se queda en casa. Yo trabajé en casa, y bien cierto lo que dicen ustedes, eres mi ahijada y eres de la familia, ante la sociedad, la gente que viene, mi ahijada. ¿Para qué? Para no darte prestaciones. Yo le voy a hablar de 1900, en el 90 y, no, bueno, en el 86, 87 trabajé en casa, cuando los pagos eran 150 pesos en México, ahí me daban 15 pesos. Y era llevar a la niña a lavar la ropa, hacer la comida y todo. Bendito Dios por lo que tú quieras, usamos de ahí. Pero bueno, aquí yo creo que ustedes, aparte de ser una investigación, deberían de ser unas propuestas también. Una propuesta para establecer leyes que favorezcan a la mujer doméstica sobre todo. Porque la mujer obrera, pues tenemos de alguna manera trabajo, prestaciones, sí las tenemos, pero la más desprotegida es la mujer doméstica, porque es la que nadie ve, la que nadie voltea, y es la que más trabaja. Entonces yo creo que, aparte de hacer las investigaciones, sí estaría muy bien establecer o hacer una propuesta para hacer una ley para favorecer a las mujeres y dar y obligar a los patrones que le den una parte de prestación a la mujer. Pues ese es uno de mis comentarios. ¿Algún otro comentario? A ver, aquí. Bueno, también mucha investigación y a ver qué solución en un momento dado. Pero yo creo que se generaliza mucho, ¿no? Porque también en casas, a mí me ha tocado que
sí hay mucha ayuda. Yo creo que lo del abuso viene desde una casa, una empresa, viene todo. Yo creo que es la persona. Yo creo que entramos más en la educación. ¿Sí? Yo he visto casas que absorben funerales, cirugías, etcétera, hasta de hijos. Aquí la identidad de la persona, yo creo, la educación, el nivel que hay, cómo está. Podemos generalizar, yo creo que el abuso en todo, no nada más en una casa de hombres. Sí podemos ver el cambio que está pasando. Como sabemos, la madre tiene una importancia biológica para el desarrollo del infante, definitivamente, y ha cambiado mucho eso. ¿Cómo se puede decir? Imitando a la madre con las guarderías y van a maquiladoras. Yo creo que eso sería un tema más rico también de investigar. ¿Qué cambio, qué adaptación están teniendo los niños? Porque la madre trabaja, ¿no? Y se pierde esa conexión madre-hijo. Es hasta los 7 años de edad. ¿Y cómo afecta eso también genéticamente hablando? Entonces, eso sería algo más a investigar. ¿Y qué está pasando? Porque también se adapta, ¿no? La cría se adapta. Y este fenómeno se ha estado, tiene décadas, ¿no? Hay maquiladoras aquí. Se ha implementado desde cuándo la guardería, eso sí, no tiene mucho. ¿Sí? Pero sí es importante la importancia que lleva la mujer, desde el sentido biológico hasta cognitivo-conducta de la cría. Y en cuanto a abusos, yo creo que es un tema que se ve, el abuso del hombre o la mujer, en todo, desde una casa hasta una empresa. Pero sí me ha tocado ver que hay familias, pues es que donde sea hay malos, sí hay buenos. Entonces, pero sí me ha tocado familias que absorben hasta funerales de los padres, cirugías de una persona que sea la nana, porque es más bien nana, no sirviente. A mí me crió una nana. Y es un amor distinto, sí. Entonces, yo creo que hay una gran diferencia, la nana o las que lo ven como servidumbre. Eso sí está muy acartonado, sí se puede decir que nomás lo que es, y eso no se da mucho, yo creo, en México, o al menos aquí en Matamoros, somos de más corazón. ¿Sí? Yo creo que sí se da más la nana que la sirvienta, como se dice. ¿Sí? Algunos le quieren cambiar a la chacha, la palabra chacha para no, se quieren disfrazar un poquito esa manera dura de ser muchacho. Entonces, es nana. Yo creo que sí existe un enlace, un amor, una madre que hace el papel hasta de madre. Hay un caso de un niño que hablaba un idioma indígena, pero ella lo crió la nana, con un amor de madre, y de familia de clase alta. Sí, pero lo absorbió eso el niño y ella le dio esa parte de madre, de la cría, la madre no estaba. Entonces, mejor ponemos atención al desarrollo de la cría, desde la gestación del bebé, cómo viene a dar, y hasta los 7 años de edad. Yo creo que ese enfoque es el que tenemos que ver, porque no acabamos de lo abrasivo que hay en el medio, ¿no? Desde un punto hasta una madre puede ser nociva o tóxica, ¿sí? Puede ser castrante, al igual el padre, ¿no? Entonces, yo creo que entender más la cuestión biológica, cómo va genéticamente hablando, el desarrollo, la participación. La mujer no debería trabajar, se debe ser, desde el punto de vista, o sea, es la que nos forma genéticamente y cognitivamente. O sea, es la madre, es el sol de un sistema. Entonces, yo creo que nos hemos perdido, nos vamos al trabajo, al mundano, y perdemos el valor genético, biológico, como esa importancia de información que ustedes aportan en la mitocondria, que es genéticamente, esa evolución, ¿sí? Instinto de supervivencia, programas, etc. Y luego viene lo cognitivo, cómo están ligados con ustedes en la especialidad, cómo sienten lo que la madre siente. Yo creo que nos perdemos de eso y nos vamos al número, nos vamos al trabajo, y nos estamos perdiendo el poder de la madre. Ok, entonces regreso a las... perdón. Sí. Okay. Bueno, sobre el tema de Artemisa, efectivamente uno de los ejes que se trató de abordar fue el de las relaciones laborales y organizativas
de estas mujeres para defender sus derechos. Entonces, haciendo la revisión, Chile tenía un caso más o menos exitoso de trabajadoras domésticas organizadas y que habían logrado ciertas reivindicaciones, ¿no? Digamos, en una organización de base entre ellas y que afrontan como un problema laboral, ¿no? Y en Brasil hay una legislación que las apoya. Entonces, esa legislación viene desde el Estado y ha habido algún tipo de principios de tratarlo de hacer. Eso fue con Lula y ahora yo no sé si se ha logrado mantener, ¿no? Los demás casos han sido de precariedad, de no posibilidades de organización, etcétera. Y en México incluso ahora veíamos, ¿no?, que aunque está la cuestión de la OIT, no se ha firmado el acuerdo, se firmó hace como un mes casi, ¿no? Y la definición misma laboralmente de qué es un empleado doméstico, a qué tiene derechos y si te demanda a qué tiene derechos, también es muy ambigua, ¿no? Entonces, esta legislación a veces protege, a veces no protege, depende del estado en donde esté y cuál es la legislación. Entonces, tampoco ha habido como grandes avances en México, ¿no? Y sobre el caso de las trabajadoras de Guatemala, bueno, el caso que se hace aquí de Guatemala es cómo las monjas preparaban a las mujeres de jovencitas, como llegan a internados de las regiones indígenas, las van preparando para saber hacer actividades domésticas y demás, y luego las colocan en las casas, ¿no? Y todo el mundo quiere este tipo de empleadas porque pues saben hacer cosas de las monjas, etcétera, pero que venía de la servidumbre colonial, ¿no? Entonces, pero que sí es muy importante, y en un tiempo se notaba también en la frontera. Me acuerdo los primeros años que llegué a Ciudad Juárez, era un hecho que los domingos llegaban las patronas para pasar al paso, ¿no? Era así como, también como una movilidad. Ahora con las leyes ya más restringidas no se puede, pero sí es uno de los temas que deberían de abordarse. Y a eso lo uno con el comentario de la señora que nos decía, efectivamente cuando nosotros hicimos este trabajo, en uno de los seminarios invitamos a gente de la OIT, de la coordinación de pueblos indígenas, a los de derechos humanos y a las representantes que se habían logrado organizar sobre empleo doméstico, y se invitó a muchos de los de las autoridades del trabajo y demás para que oyeran las propuestas de las propias trabajadoras, ¿no? Pero justamente estaba esta discusión, si firmaban lo de la OIT, si se podía pensar que eran trabajadoras susceptibles de tener un contrato laboral, y si ese contrato laboral lo podían firmar los patrones independientes o era demás. Porque aquí está el problema también, un poco también uniendo lo que decía el señor, de qué tipo de patrones estamos hablando. También hay una gran diversidad de patrones. Hay patrones que podrían asumir el costo de una seguridad social, pero hay patrones que son tan precarios casi como los empleados, como los de Perú, ¿no? Que uno ve así como que, bueno, casi la diferencia es como mínima, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ofrecer esta seguridad social, estos servicios y demás, ¿no? Son patrones que pueden pagar los entierros y demás, o son patrones que son clase media y que por no poder hacer estas actividades tienen que subcontratar a otra persona para que esté ahí, ¿no? Hay como también patrones precarios, ¿no?, que no pueden ofrecer mayor cosa, ¿no? Entonces, ahí lo que se discutía un poco es cuál puede ser la intervención del Estado, cuál debe de ser el papel de la Secretaría del Trabajo en la regulación de estas condiciones de trabajo y qué posibilidades tienen de sindicalizarse o no, porque ahí ven lo que decía usted, las que están dentro de casa, trabajo puertas adentro, no tienen una socialización, muchas recién llegan a las ciudades, no conocen, no hay redes, ni siquiera saben que hay un derecho, ¿no? Y las que ya salen y que más o menos empiezan a socializar y saben que tienen derechos, la forma es cómo articularlas a una legislación que está ambigua, que no hay una supervisión del trabajo y que no está legislado. Entonces es un umbral así como, y luego la cuestión de qué tipos de patrones estamos hablando. Hay unos patrones que hasta a veces dicen, te pago la semana que entra porque esta semana no me alcanzó, ¿no? Hay así desde esos hasta los que pagan el funeral, ¿no? Entonces es un mercado tanto de patrones como de empleados como muy abierto, muy ambiguo, muy temporal y que permite justamente esa exclusión, ¿no? Y una segregación. Ahora, también sobre los hombres que trabajaban que básicamente lo que decía Siri, que se repite desde hace mucho tiempo la presencia femenina, pero
Este libro tenía una parte histórica, teníamos varios estudiantes de historia y unas historiadoras del trabajo doméstico, pero al final, que es también de las historias de los libros, al final desertaron. Entonces hay unos que desertaron, no, hay unos que pues, se les cargó la agenda y ya no fueron, otros estudiantes les recortaron la beca y ya no pudieron seguir el trabajo. Y había un estudio súper interesante en San Luis, en donde la tradición era que los varones fueran los empleados domésticos, ¿no? Y ese también se nos fue. Pero los historiadores habían logrado documentar que históricamente el trabajo doméstico había sido por la figura de los mozos, que eran los que hacían básicamente muchas de las actividades. Casi la cocina es la única que se reservaba a las mujeres, pero los hombres eran mayormente los trabajadores domésticos, ¿no? Y se empieza a hacer este cambio cuando hay una migración urbana, etcétera, más o menos como en los 30, 40, ¿no? Pero de origen eran los mozos, ¿no? Porque las mujeres no podían desempeñarse fuera de los hogares sin tener una presencia masculina, es decir, una mujer dentro de otro hogar tendría que ser huérfanas o haber sido criadas por las monjas, ¿no? O haber sido nanas y haber crecido junto con la familia, ¿no? Que además no tenían como vida propia, ¿no? La vida propia era a través de la familia, el hijo que no se tuvo era el hijo que criaron, entonces ahí había como otras circunstancias. Y la otra cuestión es la subcontratación, si no, no la encontramos. Ya las agencias de subcontratación que envían a las trabajadoras, incluso no me acuerdo si ya se metió o no en el libro, pero había como los anuncios, todos estos que hicimos análisis de las propagandas y cuál era la imagen que se hacía. Y sí, hay mucha subcontratación en Monterrey, en Guadalajara, en Chihuahua no se hacía porque es básicamente la fuerza de trabajo indígena la que asiste, ¿no? Pero sí, y se preguntaba si se quería por horas, o por semanas, o por meses, por puertas adentro, puertas afuera. Había como una diversidad de oferta, ¿no? Y que ellos eran los que mediaban en el contrato, lo cual aún empeora la situación de los derechos laborales, ¿no? ¿A quién demandas? ¿A tu patrón o a la agencia? ¿No? Entonces ahí como que también había una cosa bien interesante. Y la otra son las modalidades que empezamos a encontrar, por ejemplo, encontramos muchas domésticas en estos fotos así de superlujo, que eran domésticas de narcos, ¿no? Y entonces ellas decían que preferían tener patrones narcos porque eran casi igual que ellas, tenían el mismo nivel cultural, de confianza, y las trataban como seres humanos. Dice, ellos nos pagan bien y nos tratan como seres humanos, ¿no? No nos desprecian, no nos humillan, sí nos ven que existimos y cuando tenemos un problema nos pagan el funeral, esto, el otro, ¿no? En cambio los otros patrones nos humillan, nos invisibilizan y no estamos ahí, ¿no? Entonces, y estas mujeres eran como una especie como de domésticas, pero además eran mujeres de confianza, ¿no? Porque para entrar a una casa de narco eran unas redes de súper confianza y además como tenían mucho acceso a tecnología, eran casi como técnicas del hogar. Sabían el sistema de riego computarizado de no sé qué, el sistema de luces automático, era mucho más allá del empleo doméstico, ¿no? Entonces, y ellas decían, yo trabajo en casa, ¿no? Pero era una casa, pues, súper sofisticada, no era una casa, ¿no? Entonces, pero además eso les daba aprendizaje y las cotizaba en el mercado, ¿no? Aunque había este umbral de, pues, quién sabe qué pasará después, pero en términos de dignidad y de trabajo tecnológico era distinto, ¿no? A lo que habíamos encontrado en otros casos. Y sobre lo que me decían, lo que me decía usted sobre la importancia de la mujer y si se incorpora o no, pues lamentablemente los trabajos para varones no son suficientes los salarios que tienen para poder complementar todas las necesidades de los hogares. Y eso ha expulsado ya desde hace muchos años a las mujeres a trabajar, ¿no? Y el problema es que no se les ha dotado de servicios a toda esta población, que es la historia de las zonas fronterizas con las maquilas. ¿Por qué no hay tantas guarderías como la población que existe aquí de trabajadoras? ¿No? Son insuficientes y ha habido varias estrategias de que si las guarderías de Sedesol, ¿se acuerdan? Las cooperativas, no sé qué, las participativas, las comunitarias. Y lo único que ha resuelto realmente es que las mujeres entre ellas se organicen y le pagan a una para que cuide los chamacos de las otras. Pero no hay algo que estructuralmente les ofrezca un salario digno para que ellas puedan tener unos horarios y puedan estar fuera, en sus hogares, o que los hombres puedan tener un salario suficiente para todas las necesidades del hogar.
Y lo más paradójico es que todas estas que se vuelven nanas o cuidadoras de otros, no cuidan a los suyos y sí cuidan a los otros. Y entonces todo ese amor y cuidado y demás se transmite a uno y a sus hijos se quedan sin es como si se vendiese, es la mercantilización de este servicio y pues claro que ellas quisieran estar con sus hijos, pero es imposible. Y donde yo vi más en los casos más extremos son estas migrantes de Ecuador o que sus hijos son así a distancia, ¿no? Y el cuidado que dotan a los otros es impresionante, ¿no? Pero la que pueden tener con sus propios hijos no, sino es a partir de las remesas, de la llamada por teléfono, entonces es una paradoja, ¿no? Se cuida al otro, pero a tus hijos ya no los vas a poder tener así, ¿no? Por la insuficiencia salarial, por la falta de servicios públicos, etcétera, ¿no? ¿Pueden contestar? Hay dos preguntas allá. Brevemente las aceptamos para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo. Ajá. A ver, de manera. Ahí ya tenemos. Perdón. Buen día, mi nombre es Rebeca Capetillo. Me gustaría saber si en estas investigaciones se hace mención de cómo ejerce la mujer el poder, porque muchas veces estamos en la cuestión mujer-hombre, pero cómo ejerce la mujer el poder. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Para qué había otra? A ver. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Mata. Puedo escucharlas y poder tal vez englobar el concepto cultura en ambos libros. Es una cultura bastante arraigada. Entonces, solo como comentario breve, es bastante difícil respetar esa igualdad de género con esta cultura que tenemos. Al lado mío está una persona que considero más inteligente que yo, pero donde laboro yo no podría darle empleo, ¿sí? ¿Por qué? Por cultura. Mi situación es técnica y yo no puedo de pronto decir por cultura, ¿sabes qué? Súbete a la escalera o súbete a la torre de 300 metros, etcétera, ¿sí? Es bastante difícil darle esa igualdad con esta cultura que tenemos. Okay. Adelante. Bueno, yo quería comentar que el libro sí se plantea problemáticas, incluso se plantea toda la discusión que tiene que ver con, como decía Maru, el convenio de la OIT que establece lineamientos para la contratación del servicio doméstico, pero justo en el artículo de Maru, ellas son dos autoras, ellas señalan que el trabajo doméstico hoy en día está inmerso en un discurso que prácticamente es políticamente correcto hablar de la inclusión y de la modernidad de este trabajo, pero que en realidad hay una cultura donde permanecen los sujetos sin valores y los vemos como una servidumbre, ¿no? Entonces, esto es una paradoja, porque hay todo un contexto general que habla de discutir la inserción de las mujeres con derechos, pero que en la realidad está el aspecto cultural que marca completamente esas relaciones, ¿no? Entonces, sí es un momento difícil históricamente hablando, ¿no? Es complicado. Sí, sobre el poder, eso era fascinante, porque justamente como son relaciones de subordinación, se tejen sobre el poder económico de las patronas, sobre el poder que se ejerce sobre estas mujeres que llegan por primera vez a la ciudad y están aisladas y dependen justamente de la relación social o de lo que les dé la patrona, ¿no? Entonces ahí se ejerce como, era muy claro, ¿no? La subordinación con estos recién llegados y jovencitas además, pero luego como que se iba cambiando la cosa, ¿no? Porque ellas ya llegaban a concentrar tantas funciones, no solamente las domésticas, ¿no? Como esta que les decía yo, que ya llevaba incluso la agenda sociopolítica de la mujer, porque era una diputada, que ellas podían marcar, ¿no? El tiempo, cómo se consumían las cosas, qué tipo de consumo iba a haber, cómo se organizaban los tiempos de los niños.
Entonces, y además se sabían indispensables y podían negociar, que ese siento que es el único espacio que han podido como negociar, ¿no? Soy indispensable en estas actividades y es en las que puedo ejercer poder y negociar, ¿no? Eran pocos los casos, pero se veían como claros estos espectros, ¿no? Porque eran mucho con las mujeres estas financieras y directivas, ¿no? Que dependían totalmente del servicio doméstico para articular sus familias, por ejemplo. Y ese era parte del poder, y la confianza era la otra. Es decir, a lo mejor no eran trabajadoras súper calificadas, certificadas, no sé qué tanto, que además no existen estas figuras, pero la confianza era invaluable, ¿no? Era uno de los elementos de poder que se tenían, ¿no? Y que se repetían mucho con las voces de las patronas, ¿no? La cuestión de la confianza, porque al final eran los espacios íntimos de las familias, ¿no? Con alguien que no es de la familia, entonces la confianza y el poder que se podía tener a partir de ahí, ¿no? Pero ya más allá de poder económico o político, pues no lo había, ¿no? Había este poder como para negociar, pero no en otras cuestiones más claras, ¿no? Y lo de la cultura es verdad, todo el eje cultural que se encontraban en los libros existen mercados de trabajo, existen formas de negociación, existen diferencias en los mercados domésticos, etcétera, pero los elementos culturales eran los que articulaban todo, ¿no? Las formas de negociación, el cómo se entendía la servidumbre, incluso entre los mismos grupos, como les decía, entre los Rarámuri, entre los Tenec, entre los que era este tipo de articulación, ¿no? Y era muy importante porque, a diferencia del otro libro en donde lo veíamos como muy diversos los mercados de trabajo, pero cómo funcionaban, aquí fue muy claro ver cuáles eran esos niveles, ¿no? Entre las clases, entre las propias mujeres, que como decía Siri, son mujeres negociando con mujeres, ¿no? Y cómo esta idea de lo que es la servidumbre, de lo que genera el estatus de la servidumbre, la relación entre las propias empleadas, ¿no? De yo trabajo con que es un súper reconocido y tú trabajas con el licenciado Pérez, que nadie lo conoce, ¿no? Incluso este tipo de contextos, ¿no? Entonces sí, fue muy clara la presencia de la cultura, de la articulación de la cultura para entender el trabajo. Muchas gracias, Maru. Vamos ahora a pasar a la entrega de unos reconocimientos. Pusiste Maru de la OA. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido muy sustanciosa, muy fructífera. Aquí afuera las invitamos a adquirir los libros a precio de introducción, traídos directamente de Guadalajara. Entonces, aquí afuera van a estar. Y bueno, vamos a darle un reconocimiento por parte del colegio a las presentadoras. Vamos a comenzar primero con la comentario con la doctora Edith Pacheco, entonces también que nos visita por primera vez ahí en Matamoros, que ojalá y sea en otro momento nos va a visitar. Aplausos para que vean. Y luego también le vamos a dar sobre todo a la coordinadora por su super trabajo, a la doctora María Eugenia de la O. La foto para el Face. Y para nuestra moderadora, la doctora Teresa Elizabeth, que es de la casa. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a tomar un pequeño refrigerio.